Una vez más, reitero la bienvenida a la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos. Veo algunos rostros nuevos también, algunos que nos han estado acompañando en estos últimos domingos. Gracias al Señor que están aquí con nosotros. Si es su primera vez, sepa que muy probablemente algún hermano o hermana se acerque para pedirle los datos, tener su información de contacto y a la vez también compartirles más información de nosotros. En esta primera hora que nosotros tenemos, que llamamos de escuela dominical, estudiamos diversos temas cada trimestre o cada 2 meses o cuatrimestre según la distribución, y hemos ido avanzando en un curso que se llama Instrumentos en las manos del Redentor, que está basado precisamente en un libro de ese mismo nombre por el autor Paul David Tripp. Ya hace unos años, quien fuera uno de nuestros pastores lo enseñó para nosotros y hemos considerado conveniente que lo volvamos a retomar. ¿Por qué? Bueno, porque como hemos visto, nosotros como aquellos que creemos en el Evangelio, decimos que precisamente son buenas noticias porque las personas pueden cambiar. Ahora, no cambian por nosotros o a causa de nosotros. Quien cambia a las personas es nuestro Señor. Él es el que tiene el poder para transformar las vidas. Y si hemos visto su obra en nosotros, pues de la misma manera deberíamos tener la esperanza de que así lo puede hacer en las vidas de otras personas. Pero nos acercamos también a esta verdad de el hecho de ser instrumentos en las manos del Señor, no solamente en ese sentido estrictamente evangelístico de que llevamos las buenas nuevas a incrédulos, sino que nosotros mismos como creyentes las necesitamos. Necesitamos que una vez más alguien venga a nosotros con la verdad de la palabra para que podamos ver aquello que no estamos viendo en nuestra vida y que debe ser corregido. Y tenemos algunos principios, ¿verdad?, que hemos estado remachando, precisamente porque ese cambio no es algo que el hombre puede hacer por sí mismo. El Evangelio nos dice a nosotros también cuál es nuestra condición, o esas malas noticias, ¿verdad? Y es que este profundo problema se llama pecado y está arraigado en nuestro corazón. Y por eso constantemente estamos diciendo, primeramente es un asunto del corazón. Las circunstancias de su vida, las personas que están en su vida no son la causa de sus problemas, simplemente revelan lo que ya está ahí en usted. Hemos dicho también que el pecado nos hace necios, nos hace rebeldes, pero también nos hace idólatras. Y cuando hablamos de la idolatría es porque nosotros buscamos constantemente sustituir con lo creado al Creador. Y realmente la única satisfacción, o dicho de otra manera, nosotros fuimos creados por Dios para hallar en Él solamente nuestra satisfacción, en glorificarlo a Él. Entonces, teniendo esos pilares, más otros que hemos ido mencionando acerca de que no nos acercamos entonces a la Escritura como una enciclopedia con diversos temas, sino que vemos el gran tema de la redención y de la soberanía, la gracia y la gloria de Dios. A partir de esta lección vamos a adentrarnos entonces ya ahora sí en ese papel de nosotros como instrumentos del Señor, o como hemos llamado la lección de hoy, como embajadores de Cristo. Porque ser un instrumento para cambiar los corazones significa que nosotros seguimos el ejemplo de Cristo. Él es el admirable consejero. ¿Para qué? Para de esta manera nosotros centrarnos en el corazón, como seguimos insistiendo. Pero también cuando decimos eso, es porque nosotros tenemos que ver también nuestro propio corazón. ¿Cómo es que nosotros lo vamos a hacer? ¿Y qué es eso de seguir el ejemplo del Señor? Bueno, el autor va a usar una de las frases que yo le soy franco, cuando la leía, esa primera vez sí me causaba como cierta cautela. ¿Qué es lo que está queriendo decir él con esta frase? ¿Qué es lo que él estaba explicando? Él dice, empezar con su corazón, es decir, con nuestro propio corazón, significa comprender y someterse al llamado de Dios, el cual dará forma a su vida y relaciones. Dios nos ha llamado a nada más y nada menos que encarnar a Cristo en los demás. Yo debo estar arraigado en la palabra y ser celoso de llevar la palabra viva.
Cristo a la gente perdida, ciega y en dificultades. Tú y yo somos llamados a ponerle carne y hueso a lo que Cristo es y a lo que vino a hacer. Encarnar a Cristo en los demás. Como le digo, es una de las frases más provocadoras que el libro tiene. Obviamente, hay que hacer algunas aclaraciones necesarias para no malinterpretar lo que estamos diciendo. Por un lado, la doctrina de la encarnación de Cristo es de las más profundas que tenemos en la palabra de Dios y es central en la definición de ser una iglesia del Señor. Una iglesia que rechace la encarnación de Cristo no puede llamarse una iglesia cristiana. Nosotros afirmamos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios y que ambas naturalezas fueron unidas inseparablemente cuando Él se encarnó. Esta unión no significa mezcla, tampoco que dio al lugar una nueva naturaleza, pero como lo dice Pablo en su carta a los Colosenses, que la plenitud de la deidad habitó en un hombre como nosotros, pero sin pecado. Por supuesto, entonces, cuando el autor usa esta frase que nosotros como embajadores, como instrumentos del Señor, vamos a encarnar a Cristo, Él está separando lo que es este acontecimiento y esta doctrina de la encarnación, pero quiere que consideremos sus implicaciones. Y para eso los invito a que busquemos Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan 1:14. Dice así la palabra del Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La pregunta fundamental aquí es, ¿por qué Dios se reveló? ¿Por qué Dios se tuvo que dar a conocer? Bueno, porque nosotros, recuerden que esta era otra de las consecuencias del pecado, no solamente que somos rebeldes y necios, sino también incapaces. Nosotros no podemos conocer a Dios por nuestra cuenta, a menos que Dios se revele, y podemos conocer de Dios lo que Él ha revelado de sí mismo. Por supuesto, Dios habló en sueños, a través de los profetas y de muchas otras maneras, nos dice el autor a los Hebreos en Hebreos 1. Pero fue necesario que Dios se encarnara en la persona del Hijo y de esta manera se puede decir que nosotros vimos a Dios, o aquellos que habitaron en aquel tiempo pudieron dar testimonio y decir que cuando vieron al Verbo encarnado, podían decir, y vimos su gloria lleno de gracia y verdad. Dios se revela porque nosotros no le podemos conocer a menos de que Él mismo se dé a conocer. Y no podemos ver a Dios, pero Él precisamente nos dio al Hijo para que el Hijo nos dé a conocer al Padre. Pero aquí estamos hablando no solamente de un sentido físico, ¿verdad? Esto no se limita solamente a aquellos que pudieron ver en su momento, durante su ministerio terrenal, al Cristo encarnado, sino que nosotros somos por naturaleza ciegos espirituales. Nuevamente, a menos que Dios, este Dios que mandó que de las tinieblas saliera la luz, haga resplandecer en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuevamente vemos esta necesidad. Es Dios quien tiene que abrir nuestros corazones. Es Dios quien tiene que abrir nuestros ojos para que le podamos conocer. Y particularmente le conocemos por medio del Hijo. Pero no solamente el Hijo, sino este Cristo encarnado, lleno de gracia y verdad. Muy bien.
Si esto nos lleva a la doctrina de la encarnación de nuevo, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué es lo que quiere decir él con que debemos encarnar a Cristo? Bueno, pues dado que las Escrituras tratan de Cristo, nuestro ministerio personal es llevar a las personas a este Redentor, quien como Redentor sí tiene el poder para rescatarlos del pecado y para capacitarlos para vivir vidas santas. Y de esta manera puedan, por el Espíritu Santo, hacer morir las obras de la carne o mortificar el pecado. Pero nosotros somos agentes de esta gracia. Nosotros llevamos a las personas a la verdad. De nuevo, si Cristo se encarnó y cuando le vimos o cuando le vieron, ellos dijeron, y vimos su gloria lleno de gracia y verdad, y si nosotros vamos a ser agentes e instrumentos del Señor, esto es lo mismo que queremos hacer en las personas. Queremos comunicar este mensaje de gracia, pero también de verdad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tratar con el pecado y con sus consecuencias. Queremos hacerle ver a las personas cuando su forma de pensar no es conforme a las Escrituras, que la manera en que están interpretando su vida y los hechos de su vida no se conforman a la verdad de Dios. Y eso es ser un instrumento en las manos del Señor. Yo te llevo a la palabra y te voy a llevar al Señor, quien es la sabiduría, para que sea enfrentado con quien es el camino, la verdad y la vida. Porque cuando enfrentamos a las personas con la verdad, inevitablemente tenemos que enfrentarlas con Cristo. Y esto es lo que queremos decir, que vamos entonces a encarnar al Señor. Dice Tripp, el ministerio personal teje los hilos de la gracia y la verdad a través de cada parte de la vida de una persona. En ese sentido, tiene el carácter de la encarnación, porque la gracia y la verdad siempre llevarán a las personas a Cristo. Conforme comuniquemos nosotros la verdad de Dios y el cómo lo hagamos, ¿verdad? Con la verdad, con amor, como estaremos también remachando constantemente, inevitablemente vamos a llevar a las personas al Señor. Y es el Señor quien los va a cambiar, de nuevo, no nosotros. Es aquello que decimos, pero también cómo nos conducimos. Ese es otro aspecto de hablar de que vamos a encarnar ese ministerio de Cristo o a Cristo. Porque como nosotros nos conducimos, también testifica de la obra de Dios. O como vamos a ver, si buscamos Juan 17, es una manera en que Dios mismo da testimonio de que Él envió al Hijo. No sé si lo hemos a veces considerado de esta manera, pero ¿cómo sabe el mundo o cómo Dios le testifica al mundo de que Él en verdad envió al Hijo a la tierra? Vamos a la oración sacerdotal. Juan 17, versículos 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Recuerden que el versículo 20 está indicando otro grupo de personas. El Señor inicialmente está orando por los discípulos, pero luego dice, mas no ruego solamente por estos. Esta es la oración del Señor por los creyentes en todo tiempo. Y Él está pidiendo, ¿para qué? Para que la manera en que nosotros construimos nuestras relaciones con los demás testifique de que Dios envió al Hijo. Vean de nuevo esas peticiones. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Nuestra unidad debería testificarle al mundo de que en efecto Dios no solamente nos salvó a nosotros, sino que nos salvó a través del Hijo a quien envió. Esto es una afirmación sumamente importante, porque ya en Juan 13:35 el Señor había dicho esto, ¿verdad? En estos discursos del aposento alto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero es que la oración de Juan 17 va incluso más allá. No es solamente el hecho de que entre nosotros, ¿verdad? Al mostrar amor entre nosotros, las personas van a decir, ah, sí, ellos son del Señor, ellos dicen que son de Cristo. Es que nuestras relaciones, al estar moldeadas y permeadas por el amor de Cristo, no solo muestra que somos del Señor, es que damos a conocer a Cristo mismo, que Dios lo envió, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, la manera en que nosotros deberíamos llevar nuestras relaciones con los demás debería ser tal de que el mundo diga, y pues no solamente es que ellos dicen que aman al Señor, es que este Señor realmente estuvo acá. O sea, Dios envió al Hijo. Que el mundo crea que tú me enviaste, que el mundo conozca que tú me enviaste. ¡Qué petición! ¿Qué clase de unidad debemos mostrar? Sí, una unidad, como se lee aquí, como la que hay entre el Padre y el Hijo. De nuevo, eso obviamente no es posible para nosotros en nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Es solamente por el poder divino y el Espíritu Santo que nos es dado. A veces nos vemos muy lejos, ¿verdad?, de caminar en esa unidad. Pero no debemos olvidar lo que el Señor había hecho con ese grupo de discípulos por los cuales estaba orando y a los cuales les había dado estas palabras de que se amaran unos a otros. Habían entre ellos los hermanos Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. ¿Cómo eran conocidos? Los hijos del trueno. No por nada, ¿verdad? Señor, ¿quieres que mandemos fuego para que los consuma? También tenemos a Mateo, un recaudador de impuestos. O sea, eso era visto como un traidor, ¿verdad? Porque estabas colaborando con el imperio para sacarnos el dinero. Y ellos no solamente cobraban para recoger lo que el imperio exigía, obviamente pedían mucho más para tener su propia ganancia. Y ahí estaba Mateo. Quizás el contraste más fuerte lo vemos cuando recordamos que ahí estaba también uno llamado Simón, ¿el qué? El celote. Sí, y si pensamos en celote con la palabra celo, no le andamos muy lejos también. Pero ese celote es con Z, un grupo político sumamente violento. Ellos no lo pensaban para matar a los que consideraran que estaban colaborando con el imperio. De hecho, entre ellos mismos habían unos todavía más violentos, de donde tenemos la palabra actual para sicario, porque ellos usaban o portaban una daga pequeña llamada sicar. Y ahí la tenían, por si la necesitaban, por si se les aparecía algún traidor en el camino. Entonces tenemos a un recaudador de impuestos, que es casi como un traidor, ¿verdad?, un vendepatrias, y tienes a Simón el celote. Por otro lado tienes a los hijos del trueno, y luego tienes a Pedro el impulsivo, el impaciente. Y la lista podría continuar con ese grupo tan particular que el Señor llamó. Obviamente no podemos olvidar que en efecto sí había un verdadero traidor entre ellos, a Judas. Por eso se puede afirmar que el Señor es glorificado cuando su obra en nosotros testifica a los demás de su gloria y redención. ¿Cómo es que personas tan distintas pueden forjar y construir una relación en amor? Porque precisamente amamos a los demás como el Señor nos ha amado a nosotros. Porque nosotros rogamos al mundo
a que se reconcilien con Dios. ¿De dónde viene esta frase? Viene de 2 Corintios 5. 5:14. Los invito a que busquemos la segunda carta a Corintios 5:14. Y vamos a leer también los versículos que le siguen. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron. ¿Verdad? Esta frase de algo que lo constriña a uno, ¿verdad? Estamos hablando que te mueve a lo más profundo, a las entrañas del ser de uno. Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable, he aquí, ahora, el día de salvación. Cuando Pablo entonces dice, nosotros, se nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación y que somos embajadores, ciertamente uno debe pensar por el contexto de que Pablo primeramente está hablando de ese ministerio particular que Cristo encargó a los apóstoles. ¿Verdad? Ellos son pilar de la iglesia. Por extensión podríamos ampliarlo a los ministros de la palabra. Todo pastor y todo ministro de la palabra es un embajador también que está rogándole a los hombres que se reconcilien con Dios, que este es el tiempo aceptable para salvación. Pero nuevamente, nosotros, conforme vemos las instrucciones como Pablo las está dando, no debemos limitarlo de tal manera que no pensemos que cada creyente también tiene un sentido particular en que debe ser un testigo de Cristo y un embajador del Señor, que puede también compartir con otros este mismo mensaje de reconciliación con el Señor. Tenemos en el versículo 21 uno de esos pasajes que nos resume a nosotros la verdad del Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y por qué podemos decir nosotros de que esto no solamente termina ahí, en la proclamación de este mensaje? Bueno, porque el versículo 15 nos dice a nosotros, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De nuevo, proclamamos un mensaje, pero el mensaje no termina ahí. Afecta nuestras vidas de tal manera que ya no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. ¿Y de cómo vivimos para el Señor? Bueno, vivimos para el Señor haciendo lo que Él nos ha pedido, amándonos unos a otros como Él nos ha amado. Y en ese amor y esas relaciones que construimos de tal manera que vamos a dar testimonio al mundo de que somos del Señor y que Dios envió a su Hijo. Somos embajadores. Somos portadores del nombre de Cristo. Recuerden esto, como lo habíamos estudiado hace un par de años
más, no me acuerdo ya, hace 3 años, que el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Estamos hablando de que nosotros somos portadores del nombre de Cristo. No era solamente lo que nosotros decíamos, es que yo llevo el nombre de. Y lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer trae honra al nombre del Señor o puede traer la deshonra. Recuerdan en la ilustración que es como a veces la conducta de un individuo engloba a veces a toda una familia. Es que los fallas son, ¿verdad? Es que los cristianos. Bueno, la manera en que queremos conducirnos es para que ese nombre del Señor sea exaltado, porque somos embajadores. Un embajador está en lugar de, es un representante. Esa es en buena teoría, ¿verdad? Lo que en esos trámites diplomáticos, ¿verdad? Cuando un país pone una embajada, esa es la finalidad, ¿verdad? Ese grupo de personas que está ahí se van a conducir de tal manera que están representando a su país y quieren fomentar buenas relaciones. Las cosas no están bien cuando un gobierno manda a pedir a los embajadores, ¿verdad? Se vienen para acá. Algo no anda bien. Bueno, si nosotros vemos que está este título aquí de embajadores de, es porque nosotros estamos representando a nuestro Señor. Y vernos como embajadores debe cambiar entonces las preguntas. Debemos plantearlas diferentes. Cuando una situación viene a mi vida, una dificultad, una aflicción, un problema con alguien más, fricciones en el matrimonio, dificultades en la crianza de nuestros hijos, la pregunta que yo me voy a plantear es, ¿cómo puedo representar mejor a mi rey en este lugar y ante esta persona o ante estas circunstancias? De nuevo, yo no estoy pensando en mis términos, porque recuerden, no se trata de mí. Tú no eres el homenajeado de la fiesta. Se trata de la gloria de Dios. ¿Cómo represento mejor a mi rey? Enfatiza el autor. ¿A qué le llama Dios en su matrimonio? A ser un embajador. ¿A qué le llama Dios como padre? A ser un embajador. ¿A qué le llama Dios con respecto a sus amigos y vecinos? A ser un embajador. ¿A qué le llama Dios en el trabajo y en el tiempo libre? A ser un embajador. Nosotros representamos los propósitos de Dios ante la gente que Él pone en nuestras vidas. Esto es mucho más amplio que el compromiso al ministerio formal que forma parte de nuestra agenda. Esto reconoce que nuestras vidas pertenecen al Rey, pero aquí es donde nos metemos en problemas. En realidad, no queremos vivir como embajadores, preferimos vivir como mini reyes. Repito esa última parte, no queremos vivir como embajadores, preferimos vivir como mini reyes. Y esto es así, ¿verdad? Porque entonces ya podemos ver lo que pasa en las relaciones de las personas cuando son dos mini reyes que están chocando y no personas que se vean a sí mismas como embajadores. Porque los mini reyes ahora están compitiendo en vez de compartir. No están dispuestos a sacrificarse a sí mismos. Pero los embajadores tienen que morir a su propia monarquía para representar adecuadamente al rey verdadero, nos dice él. Vean, hermanos, de verdad, ¿cuánto cambio habría en nuestras vidas si antes de reaccionar con enojo, si antes de tomar las circunstancias como un ataque a mi persona, yo las viera como oportunidades para representar al Señor? Porque si soy embajador de Cristo, nunca dejo de ser embajador. Vean luego lo que Él nos pregunta. ¿Por qué somos tan buenos en convertir momentos de ministerio en momentos de ira? ¿Por qué somos tan expertos en ofendernos por algo que no es contra nosotros? ¿Por qué parece que las personas, cosas y situaciones se atraviesan en nuestro camino? ¿Por qué casi nunca pasa un día sin que tengamos algún tipo de conflicto? La respuesta a todas estas preguntas es que pensamos que nuestras vidas son propiedad nuestra y estamos más comprometidos con los propósitos de nuestro propio reino que con el de Dios.
Tenemos que reconocer que la gente que aparece en nuestro camino nos ha sido enviada por un rey sabio y soberano. Y eso también, ¿verdad?, lo hemos estado diciendo constantemente. Si creemos en la soberanía de Dios, las personas que están en nuestras vidas y las circunstancias que estamos enfrentando han sido dispuestas así por un Dios sabio, justo y bueno. Y están ahí entonces, ¿para qué? Para que sean oportunidades de nosotros representar al Señor. ¿Cómo debería yo responder en esta circunstancia? Y no pensando en términos de nuestros reinos diminutos e insignificantes. Los embajadores entonces no hablan en su propio nombre, ellos tienen un mensaje particular, ¿verdad? Tienen un mensaje del rey, y no solamente tenemos un mensaje de parte del rey, vamos a usar los métodos del rey y lo vamos a hacer con el carácter del rey, porque estamos representando al Señor en toda área. El mensaje del rey. Un embajador siempre se pregunta, ¿qué quiere mi Señor comunicarle a esta persona en esta situación? ¿Qué verdades deben moldear mi respuesta? ¿Qué metas deben motivarme? De nuevo, ¿cuánto cambiaría esto nuestras conversaciones? En vez de estar pensando, es que apenas tenga la oportunidad, lo voy a agarrar y le voy a decir todo lo que quiero, ¿verdad? O, ¿qué es lo que el Señor quiere comunicarle a esta persona? ¿Qué es lo que debería escuchar? Pero de nuevo a la luz de la palabra. También importa los métodos del rey. ¿Cómo me cambia el Señor a mí y a los demás? ¿Cómo Él respondía a las personas aquí en la tierra? Nosotros vemos, ¿verdad?, que en los evangelios el Señor enfrentó una gran variedad de casos y trató de maneras diferentes con el pecado de las personas. Con algunos habló más tiernamente, con otros fue más firme y directo, y con otros fue hasta severo, con acusaciones fuertes, ¿verdad?, contra los fariseos. Y es que eso nos vamos a encontrar nosotros. Habrá momentos en que tendremos personas que lidian con la desconfianza. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Hermanos, van a desconfiar de nosotros también. No van a creer que estamos ahí interesados genuinamente en ayudarles. Vamos a encontrar personas que van a estar lidiando con un espíritu farisaico y no van a querer escuchar la corrección. Ellos van a pensar que están bien. Y así, de otras maneras. Entonces, tengo que aprender de mi Señor para representarlo debidamente según la persona con la que estoy tratando. Y también lo voy a hacer con el carácter del rey. ¿Por qué hace el Señor lo que hace? ¿Cómo puedo representar fielmente el carácter que motiva su obra redentora? ¿Qué motivos hay en mi propio corazón? De nuevo, si vamos a ser embajadores del Señor, por eso les decía, si es un asunto del corazón, empezamos primero por el de nosotros. O sea, ¿qué me mueve a mí cuando voy a hablarle a alguien o cuando me están pidiendo el consejo? Yo no estoy buscando quedar bien yo o ponerme en una posición mejor que la otra persona. Yo voy de nuevo con el mensaje de la verdad, con el carácter y los métodos de mi Señor. Por eso les digo, en este contexto de este ministerio de reconciliación hay implicaciones. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios nos reclama para Él. Él nos tiene ahora como su posesión. Él nos rescata de la esclavitud del pecado para que seamos ahora siervos de justicia. ¿Y cómo vamos a hacer esto funcionar? Bueno, nosotros vamos a adoptar 4 verbos o 4 palabras. Podríamos llamarle método, pero recuerden que nosotros hemos sido claros, ¿verdad?, de que no estamos hablando aquí de que el cambio llega a las personas siguiendo una metodología particular, como al estilo de los 12 pasos. Muy común, ¿verdad?, en varios lugares. ¿Y cuáles son estos verbos? Bueno, nosotros vamos a enfocarnos en amar, en conocer, en hablar y hacer. Hoy, obviamente, simplemente voy a dar una pincelada de lo que cada uno de ellos tiene, porque va a ser el resto del curso. Vamos a enfocarnos en cómo amar a las personas, cómo conocerlas, cómo hablarles y cómo llamarlas a la acción, a hacer algo.
Entonces hay un gráfico que es parte del libro, ahí lo tenemos, ¿verdad? Como nosotros dijimos, nosotros si no tratamos con el corazón, lo que vamos a hacer es como poner curitas, ¿verdad? Es tratar solamente superficialmente. Eso es un cambio temporal. Como vimos, cuando alguien cambia por una amenaza, ¿verdad? Es que si vuelves a hacer eso, ¿verdad? Una vez que pasó el peligro, pasó la amenaza, la persona va a volver a sus comportamientos o conductas anteriores. Pero cuando hay un cambio de corazón, que de nuevo no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor, pero nosotros como sus instrumentos lo hacemos, ponemos en práctica estos principios de amar, conocer, hablar y hacer. Cuando el corazón cambia, la conducta cambia permanentemente, ¿verdad? Pero como les digo, esto no son pasos, no es que vamos a empezar, primero amamos, luego conocemos, luego hablamos y finalmente hacemos. Porque la consejería bíblica no es una metodología, pero podemos disponer de herramientas, de guías en nuestras conversaciones, pero sin olvidar que no hay técnica humana para llegar al corazón. Eso solamente lo cambia el Señor. Entonces, estos principios los vamos a adoptar ya sea en nuestras conversaciones diarias o si el Señor nos da una oportunidad de una consejería ya formal, principalmente obviamente en el ministerio pastoral. Pero como les digo, todos nosotros podemos ver esta importancia. Por ejemplo, el amar. Nosotros somos amados por Dios, pero no de cualquier manera. A través de una relación pactual. Hay un compromiso divino. O sea, Dios entró en una relación de pacto con nosotros. De la misma manera, nosotros debemos desarrollar relaciones sólidas con los demás, con compromiso, con el fin de que a través de estas relaciones Dios obre el cambio. Entonces, ¿cómo vemos a las personas, hermanos? En una de esas anécdotas que el autor comparte, él está dando clases en un seminario y está dando, obviamente, esto como materia. Está dando una materia de consejería bíblica. Y él dice que con el pasar de los años, él se enfocaba en estar constantemente dando ejemplos, muchas historias de lo que podríamos llamar, entre comillas, de horror pastoral, ¿verdad? Esas historias de llamadas a medianoche, de matrimonios y relaciones en caos, esos conflictos. ¿Por qué? Porque él dice, yo quería que quedaran los estudiantes convencidos de que esta materia es importante, o sea, que nosotros debemos saber aconsejar a la luz de la palabra del Señor. Y en una de esas ocasiones en que estaba, ¿verdad?, instruyendo, dando la clase, un estudiante no pudo más y explotó. Y dijo, está bien, ya sabemos que vamos a tener estos proyectos en nuestras iglesias. Solo díganos qué hacer con ellos para que podamos volver a la obra del ministerio. Él se quedó, bueno, esa es una oportunidad que debo aprovechar. Él le pidió al estudiante que repitiera lo que había dicho. ¿Cómo se refirió a las personas? Como proyectos. No había calado en el estudiante que su perspectiva del ministerio estaba errada. Él carecía de amor. Las personas en estas situaciones que él estaba escuchando, él las estaba viendo simplemente como obstáculos, ¿verdad? Como que lo de él era estar preparando solamente los sermones y hacer que la iglesia creciera. Pero el autor nos dice, ¿qué pensaríamos nosotros, verdad, de un médico que estuviera saliendo del consultorio y dijera, enfermos, es que solo enfermos, ¿por qué no me viene gente sana? ¿Verdad, Eduardo? Es raro, porque va uno al doctor, doctor, me siento súper bien de salud, solo venía a informarle que he estado muy bien. Ay, hermanos, esto es la iglesia, Estamos con personas que todavía lidian con el pecado y sus consecuencias. A veces debemos corregir nosotros nuestra manera de pensar y arrepentirnos cuando hemos querido de que la iglesia ya no pase nada más, de que ya todo siempre andando ordenadamente. Eso es un reto, obviamente, también delante del Señor, pensar así como, oh, Señor, viene nuestro caso, ¿verdad? Bueno, pero es que esto es, a esto nos está llamando el Señor. Cuando usted piensa
como es que tengo tantas cosas que atender, o tener que llegar a la casa y tener que estar lidiando otra vez con mis hijos, o tengo que tener aquella conversación con mi esposo, con mi esposa. Hermanos, nos estamos poniendo nosotros en primer lugar. No estaríamos siendo diferentes a este estudiante que ve a las personas como proyectos, como impedimentos para ahora sí dedicarme a mis planes y a lo que yo quiero hacer. No, las personas no son obstáculos en nuestros planes. Son puestas por Dios para que las amemos como nos ha amado en Cristo y continuamente experimentemos entonces la confesión, el arrepentimiento, la reconciliación, el perdón y la santificación. También tenemos que conocer a las personas. Tenemos que aprender a familiarizarnos con ellas. Debemos evitar asumir que las conocemos simplemente porque, bueno, sabemos lo básico, ¿verdad? Sé cómo se llama, sé cuántos años tiene, a qué se dedica, qué cosas le gustan. No, hermanos, eso no es conocer a las personas. Y hay mucho más que podría decirse al respecto. Pero nosotros queremos aprender a hacer buenas preguntas para poder escarbar más y no quedarnos en la superficie. Porque eso es lo que nos va a ayudar a que las personas vean aquello que no están pudiendo ver o que no están queriendo ver. También tenemos que aprender a hablar, cómo llevar la palabra de Dios, planteándonos qué es lo que Dios quiere que esta persona escuche. Y por último, tenemos que ayudar a las personas a que hagan algo con lo que aprenden. Pues conforme los amamos, conocemos y hablamos, ellos también deben tomar su responsabilidad. El conocimiento por sí solo no es el cambio, pero es el comienzo. Los conocimientos acerca de quiénes somos, quién es Dios y lo que nos ha dado en Cristo deben aplicarse a las realidades, prácticas y específicas de la vida. Entonces, no se preocupen, se los van a terminar aprendiendo, pero amar, conocer, hablar y hacer. Esos son los principios que estaremos estudiando por las próximas semanas.